Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El festín del petróleo. Colombia, pozos y cruces. El 9 de abril de 1948 es asesinado Gaitán, líder popular y antiimperialista que había defendido a los trabajadores de la United Fruit a raíz de la matanza en las bananeras yanquis. El general George Marshall está presente en Bogotá durante el crimen. El pueblo estalla, el fuego y la destrucción se apoderan de la capital. Es el Bogotazo el bautismo de la violencia que en pocos años más cubrirá 300.000 vidas. En 1950, el sanguinario gobernante conservador Mariano Ospina Pérez dicta el decreto número 10, que entre otras cláusulas establece que se deben estimular las inversiones encaminadas a buscar nuevas fuentes o yacimientos de petróleo. El decreto consagra la apropiación de grandes extensiones por cánones superficiarios irrisorios. El máximo nacional se sitúa en 3 pesos. El máximo en la zona del Putumayo se fija en 50 centavos. La regalía mayor se regula en el 13% de la producción a favor del Estado, en el colmo de la desvergüenza. La dictadura conservadora acuerda subsidiar las exploraciones de las compañías con cargo a las rentas que deben entregar el gobierno. Electo presidente gracias a las hordas asesinas de Ospina Pérez. Laureano Gómez toma el mando en agosto de 1950, iluminado por la doctrina falangista. Sin pérdida de tiempo, en noviembre del mismo año decreta una legislación al acomodo de los dinosaurios, aboliendo las reservas del Estado mediante el decreto 3419, ampliando al plazo de exploración en 2 años, prorrogando la exoneración de impuestos a las compañías por 15 años más. A partir del 51, y habría seguido adelante en la entrega del país si su régimen no concluía a los 15 meses ahogado en la sangre popular. Gómez es sustituido por Urdaneta Arbeláez, abogado petrolero amamantado por la ubre de las tiranías. El ejército toma el control del campo y siembra la muerte en todas partes. Los esbirros del régimen incendian los diarios opositores, El Tiempo y El Espectador. Los jefes liberales son forzados a salir del país, pese a su complicidad con los ultramontanos, de los cuales habían recibido ministerios a cambio de la sangre, todavía caliente de Gaitán. Urdaneta dicta un código de petróleos modelo en su entreguismo. Uno de los artículos lo dice todo. Las exportaciones de petróleo no requerirán permiso escrito de la Oficina de Registro de Cambios, ni será obligatorio reintegrar al país la moneda extranjera proveniente de tales exportaciones. La orgía de sangre, iniciada por los conservadores, viene a ser animada en 1953 con música de sables gracias al general Rojas Pinilla, que toma el poder mediante un cuartelazo. Continúa la danza de los dinosaurios, esta vez gracias al decreto 2140 expedido en 1955. Se amplía el tiempo de explotación permitido a las compañías concesionarias hasta 70 años en las regiones de los llanos y la Amazonía. Regiones donde se suprime el pago del canon superficiario.
y se rebajan las regalías al 3%. La historia del petróleo colombiano tiene 3 signos: la Jersey, la Gulf y la Texaco. La primera se estableció en Barranca Bermeja, comprada al caducado concesión de mares. La segunda en Catatumbo, el norte de Santander, comprada la concesión Barco, también caducada. Estas concesiones fueron donadas por el dictador Rafael Reyes en 1905, respectivamente a Roberto Mares, su ahijado de matrimonio, y al general Virgilio Barco, un eficiente esbirro. Los favorecidos se comprometieron por escritura pública a iniciar los trabajos en el término de 1 año. Como no lo hicieran, las concesiones caducaron en 1906, lo que no constituyó obstáculo alguno para que posteriormente fueran comprobadas por la Jersey y la Gulf, sobornando gobiernos los cuales se encargaron de revalidar las concesiones. Para las empresas y para las descendientes de los protegidos del dictador Reyes, todo es felicidad. Roberto de Manes vendió su caducada concesión en $375,000 a la Jersey, mientras el general mejor estratega vendió la suya a la Gulf en $100,000, reservándose para sí el 15% del producto que obtuviera la compañía, porcentaje mayor al que percibe el Estado colombiano. Gracias a esto, los descendientes del general recibieron en 1960 $850,000 por concepto de derechos. En cuanto a la Texaco, aparte de compartir ahora con la Gulf las riquezas del Putumayo, es propietaria absoluta de un superlatifundio petrolero, 200,000 hectáreas, en la zona de Huahuaquiterán, pagando al Estado una regalía del 1,5%, es decir, que entrega a Colombia 1,5 barriles de petróleo por cada 100 barriles que extrae. Mientras todo esto sucede, Colombia exporta anualmente 30 millones de barriles y lleva del exterior para su consumo 5 millones de barriles anuales, pues le resulta más barato comprar petróleo árabe que comprar el propio crudo colombiano. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.